Yahweh es mi roe, nada me faltará. Yahweh es mi roe, nada me faltará. Verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me apacentará. Yahweh es mi roe, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo me apacentará. Confortará mi neshama, me guiará por sendas de justicia. Confortará mi neshama, me guiará por sendas de justicia. Confortará mi neshama, me guiará por sendas de justicia. Tu vara y tu callado, tu vara y tu callado confortarán. Preparaste mesa ante mí junto a mis adversarios. Por amor de su nombre, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa rebosando está. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa rebosando está. Por amor de su nombre. Shalom a todos los que en esta mañana se conectan con RCA, Restaurando las Sendas Antiguas, y en la fanpage del Roe Pablo Escalante. Le damos la bienvenida a este tiempo de Shabbat. Qué bendición hoy poder compartir con ustedes
este tiempo de reposo, este tiempo donde el Padre está trayendo descanso a nuestras almas, donde está trayendo dirección, donde en Shabbat guía a su pueblo para lo que Él anhela con cada uno de nosotros. Y en el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Oseas. Ya vamos prácticamente culminando, ya estamos en los últimos capítulos de este hermoso libro, donde el Padre nos ha enseñado su gran amor, su misericordia, también cómo ha venido Él corrigiendo al pueblo para que cada día sea más conforme a lo que Él anhela, para que cada día el pueblo se santifique más, para que cada día el pueblo lo busque más con todo su corazón. Y hoy es un tema muy especial, hoy ya vamos a comenzar con el capítulo 11, y aquí en el capítulo 11 hay algo muy especial, y es que cambia la forma en que el Eterno le está hablando a su pueblo. Si recordamos los capítulos anteriores, el Eterno estaba hablándole al pueblo acerca de su pecado y los estaba corrigiendo. Entonces el Eterno venía hablando de juicios, hablando de castigos. Inclusive hace 8 días se hablaba sobre un corazón dividido, que el pueblo estaba con el Eterno, pero a la vez también estaba con Baal. Entonces el Eterno exhortaba al pueblo a que cambiara y a que adorara a un solo Elohim, a un solo Dios. Entonces venía mucho el Eterno hablando de juicios para que el pueblo cambiara. Y algo que nosotros aprendíamos era que cuando el Eterno manda un castigo, manda un juicio, es también para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo cambie. No solamente para destruirlo, no es para desecharlo, sino para que el pueblo realmente entienda y se arrepienta de todos los malos caminos que ha venido haciendo. Pero bueno, antes de seguir vamos a entregarle este tiempo en las manos de nuestro Eterno. Y Padre, en esta hermosa mañana de Shabbat, te queremos dar muchas gracias, Papito, porque sé que tú estás aquí con nosotros, Padre, que sé que tú estás allí en medio de cada hogar, en medio de cada hijo tuyo que tú permites que hoy se conecte, Papá. Y yo sé que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas, Papá. Que así como has venido hablando, papá, de corrección, para que nosotros cambiemos, papá. Yo sé que hoy tú también nos vas a hablar para levantar, papá, nuestra alma, nuestro corazón y aún para entender ese gran amor que tú tienes para con nosotros, Padre. Hoy yo te clamo, Padre, que tú tomes el control de todo, de lo que hoy se va a enseñar, papá, que seas tú obrando, hablando, papá, que seas tú mismo guiando todo, Eterno. Y a cada uno de tus hijitos que está allí conectado, papá, tú les hables, les ministres, Eterno. Tú sabes la necesidad de cada uno de ellos, de lo que ellos tienen necesidad, tú lo sabes, papá. Que tú seas supliendo esa necesidad que hay en el alma y que hoy, papá, cada uno de tus hijos pueda ser saciado por tu poder, por tu presencia, Eterno, por tu palabra. Te entrego este tiempo, Eterno, que no sea yo, Eterno, sino que seas tú, papá. Hoy te lo pedimos, amado mío. Y te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y bueno, vamos retomando. Vamos con Oseas 11. Y después de que el Eterno comienza, lo que veníamos ahorita hablando, anunciando muchos juicios, porque el pueblo se había desviado. Pero aquí en el capítulo 11 hasta el 14 viene unos capítulos y unas palabras del Eterno que da a su pueblo de esperanza, porque hasta este momento, hasta antes del capítulo 11, habíamos hablado de la desobediencia de Israel, de la maldad de Israel, pero en ningún momento veíamos un verdadero arrepentimiento de parte del pueblo. Pero a partir del capítulo 11 hasta el 14, vemos que el Eterno comienza a hablar acerca de la restauración. Comenzamos a ver una forma en que el Eterno comienza a hablar de una forma muy amorosa hacia su pueblo. Y este capítulo 11 es muy especial porque vamos a ver al Eterno hablando como Padre hacia su Hijo Israel. Ya aquí el Eterno comienza a mostrar podemos entender una parte del corazón del Eterno, del Padre, como Él ama a su pueblo a pesar de que no lo merece, a pesar de que el pueblo era rebelde, obstinado. Vemos aquí que el Eterno comienza a verlo con ojos de misericordia. Y vamos a comenzar, vamos en el versículo número 1,
Vamos a leer los primeros versos de Oseas, y lo voy a leer en la versión K2. Dice, cuando Israel era un niño, yo lo amaba, y de Egipto llamé a sus hijos. Pero mientras los llamaba, más se alejaban de mi presencia. Ellos sacrificaron a Baalín y ofrecieron incienso a ídolos. Sin embargo, fui yo quien enseñó a Efraín a caminar. Yo lo llevé de los brazos, pero ellos no supieron que era yo quien los estaba sanando, quien los estaba guiando por medio de humanos con riendas hechas de amor. Con ellos yo era alguien que estaba removiendo el yugo de sus quijadas y yo me agaché para alimentarlos. Él no regresará a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque ellos rehusaron arrepentirse. Aquí en estos primeros versos vamos a comenzar a estudiarlos y de entradita en el versículo 1 vemos que el Eterno se refiere a Israel que era como un niño. Entonces por eso hablábamos ahorita que vamos a ver la paternidad de nuestro Creador, de nuestro Yahweh, para con nosotros. Y cuando dice aquí que era como un niño, que Israel era como un niño, hace referencia a dos cosas. Primero, al inicio del pueblo de Israel, cuando era un pueblo pequeño, cuando hasta ahora estaba creciendo. A eso hace una parte de referencia cuando era un niño. Y también hace referencia a la inocencia y a la santidad que tenía un niño, a esa fe y a esa emuná que era pura en ese momento cuando ellos eran como un niño, cuando recién estaba comenzando el pueblo que todo lo creía. Asimismo el Eterno aquí les está diciendo a ellos, cuando Israel era como un niño, yo lo amaba. Y mira lo que dice Jeremías 2:2, ve y grita a los oídos de Jerusalén que esto es lo que Yahweh dice, yo recuerdo tu devoción cuando eras joven, cuánto como una esposa me amabas, cómo me seguiste por el desierto por medio de una tierra sin sembrar. Israel era Kedushá, era santa para Yahweh. Las primicias de su cosecha, todos los que devoraban incurrían en culpa. Mal les sobrevendrán, dice Yahweh. Entonces aquí vemos en Jeremías que el Eterno comienza a recordar. Dice, yo recuerdo tu devoción. Y aquí mismo lo que está pasando en Oseas, porque aquí en Oseas él comienza a recordar los inicios del pueblo, cómo ellos comenzaron a creer y andar cuando fueron llamados pueblos y cuando el Eterno los sacó de Egipto. Y aquí en Jeremías dice, yo recuerdo. Y mira lo que él está recordando. Dice, recuerdo tu devoción cuando eras joven. Y algo que nosotros que podemos entender aquí de parte del Padre es que Él aún recuerda cuando nosotros iniciamos a caminar con Él. Cuando nosotros lo reconocimos tal vez por primera vez y entregábamos todo nuestro corazón, todo nuestro amor, hacíamos todo para agradarlo a Él. Entonces aquí el Eterno les está diciendo a Israel, yo recuerdo cuando tú me conociste y dabas todo por mí, pero ¿qué pasó? ¿Sí? Porque si Él está recordando es porque algo en el transcurso del caminar ocurrió y ya no son como un niño. Entonces el Eterno aquí lo que está haciendo es recordar. Y mira qué hermoso es que dice, recuerdo tu devoción. Y si dice que recuerda la devoción del pueblo, es porque tal vez en ese momento ya no era la misma devoción como lo era antes. Entonces, algo que el Eterno muchas veces nos va a recordar es el momento en que Él nos llamó, que no se nos olvide de dónde nos sacó y que nunca perdamos esa pasión, ese amor con el cual le servíamos por primera vez, como cuando nos enamoramos por primera vez, que eso nuestro corazón latía, que todo momento era solo el Eterno, solo Yahweh, pero con el pasar del tiempo, con la experiencia, con el conocimiento, muchas veces eso va opacando esa devoción que muchas veces tenemos que mantenerla encendida. Mateo 18, desde el verso 1 nos dice, en aquel momento los talmides vinieron a Yeshua y preguntaron, ¿quién es mayor en el reino de Yahweh? Llamó a un niño hacia él y le puso en medio de ellos y dijo, si en verdad les digo que a menos que ustedes cambien y se hagan como niños pequeños, no entrarán en el reino de Yahweh. Así que el mayor en el reino es cualquiera que se haga tan humilde como este niño. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí vemos un ejemplo de Yeshua cuando él le quería enseñar a sus talmidín qué significaba ser el mayor en el reino de los cielos. Y les estaba enseñando que debían de ser como un niño. Y específicamente hablaba de la humildad,
tienen que ser humildes como este niño. Pero algo que me impresiona en estos versículos, dicen, si ustedes, a menos que ustedes cambien y se hagan como un niño. O sea que les estaba diciendo, ustedes tienen que cambiar todo lo que han venido adquiriendo con el pasar de los años y volverse otra vez como niños. Y lo tremendo que dice acá, dice, porque debemos hacernos como niños para estar en el reino. Pero eso hacernos como niños no significa la inmadurez, sino significa esa humildad, a esa inocencia, a esa kedushá, a esa santidad, como lo hablábamos ahorita en Jeremías 2:2. Entonces vemos la importancia de tener un corazón de niños. Porque el corazón de niño, ¿qué hace? El corazón de niño, ¿qué? Todo lo cree, no cuestiona. Si el papá le dice que el blanco es negro, el niño se lo cree, porque es su papá el que le está diciendo, porque es su papá el que le está dando esa dirección, y él lo cree porque es su papá. Y eso es lo que el Eterno nos quiere hablar a través de Oseas, que volvamos a ser como esos niños, que volvamos a tener esa devoción, esa emuná, que no cuestionemos, porque cuando nosotros crecemos, cuando nosotros ya nos convertimos en adultos, entonces ya comenzamos a racionar como personas adultas, y muchas veces ese raciocinio humano como adultos opaca esa fe que debemos tener como niños, porque entonces ya uno las cosas que el Eterno le dice haga, o el Eterno le quiere llevar a uno a hacer cosas mayores, muchas veces uno le pone a él una excusa y le pone a él un muro, porque dice, no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque comenzamos a pensar en nuestro raciocinio. Pero cuando el Eterno nos dice que seamos con un corazón de niño, el corazón de niño lo cree y lo hace. Entonces, eso es lo que el Eterno comienza a hablar en Oseas. Yo recuerdo cuando Israel era como un niño y yo lo amaba. Y dice, y de Egipto llamé a sus hijos. En otra versión dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Y ahora lo vamos a ver por qué. Dice, en Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces aquí vemos que el Eterno llama a Israel para que, dice que los llamó desde Egipto, dice que sacó a sus hijos de Egipto, que los llamó desde allí, y era con el propósito de ¿qué? De que les sirvieran y celebraran fiestas. Pero mira que hay algo muy especial en esta palabra, que Él los llamó. La palabra llamar es uno de los verbos que son más comunes en la escritura, que representan más de 20 palabras en hebreo con 4 significados diferentes. Y aquí hay 2 significados que son muy importantes para nosotros y aún en este tiempo. El primero es cuando él significa la palabra llamar, perdón, dice que llamar nos está llamando a orar. Dice la escritura en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. El segundo significado de llamar, convocar o designar. Y dice la escritura en Jeremías 1:15, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte. La tercera significado de llamar es nombrar a una persona o una cosa. Entonces, un ejemplo es Génesis 1:5, que nos dice que Dios llamó a la luz días. Y la cuarta es invitar a una persona a aceptar la salvación a través de Mashiach. Esto último es un llamado de Dios a través del Ruach HaKodesh, es un llamado celestial. Entonces, aquí hay 2 partes muy importantes cuando el Eterno dice que llama a su pueblo de Egipto. Entonces, para tomarlo para nuestras vidas, el Eterno nos llamó de Egipto, ¿cierto? Él nos sacó de ese sistema de pecado, de ese sistema de maldad, y nos llamó primero para tener una intimidad con Él. Por eso la palabra llamar, la primera significado es orar, ¿sí? O sea, Él nos llama para que estemos en intimidad con Él. Segundo, nos dice que Él nos llama y ese significado es convocar o designar. Entonces, cuando el Eterno nos llama, también son en sus santas convocaciones. Cuando Él nos está llamando a celebrar las festividades, a celebrar Shabbat, Él nos está diciendo, yo te saqué de Egipto, de ese sistema, y te estoy llamando para que te reúnas conmigo en los tiempos designados, para que te reúnas conmigo en medio de la intimidad. Entonces, aquí vemos estos 2 significados muy importantes.
Y dice el verso 2, pero mientras los llamaba, los estaba, cuando dice que mientras los llamaba, significa que los estaba llamando a un tiempo de intimidad con Él, a la intimidad, a la relación personal con Él, a celebrar fiestas, comenzando por el Shabbat. Y también los estaba llamando a cambiar su mal camino. Por eso dice, recuerdo cuando eras un niño que te llamé de Egipto, te saqué allí, te llamé para que estuvieras en mi presencia. Entonces aquí vemos el propósito y el Eterno les estaba recordando a ellos, porque si vemos los capítulos anteriores, al pueblo se le olvidó por qué fue que Dios lo escogió y se desviaron. Pero aquí Yeshua, Yahweh les estaba diciendo, yo los saqué, recuerden, o sea, los saqué a ustedes para que tengan una relación conmigo, para que celebren fiestas, para que estemos juntos. Mira lo que dice Segunda de Reyes, desde el capítulo 17, 13, 15. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo, volveos de tus malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres, que no creyeron en el Adón su Elohim, desechando sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Adón les había ordenado que no hicieran como ellas, mas se alejaban de la presencia de él. Entonces aquí vemos que el pueblo se le olvidó, dice, se le olvidó guardar mandamientos y se hicieron otra vez como sus padres de dura cerviz. Pero dice aquí que él los amonestaba a través de hombres. Él enviaba profetas, él enviaba siervos para que corrigieran su camino, pero ellos así se hacían los de la oreja sorda y no seguían, no corregían su camino. Entonces aquí podemos entender ese llamado que el Eterno está haciendo. Es como cuando un padre le da lo mejor a su hijo, cuando un padre lo forma para que a futuro pues sea un gran siervo, un gran hombre del Eterno, y ve que en vez de recibir esos frutos de lo que él sembró, comienza a ver lo contrario. Y el padre, ¿qué pasa? Se entristece, ¿cierto? Porque dice, no, bueno, si yo le enseñé esto y esto a mi hijo, ¿por qué él está haciendo lo contrario? Y aquí vemos prácticamente el Eterno mostrando ese mismo panorama. Yo formé a mi pueblo, les enseñé escritura, les enseñé, le entregué la Torá para que no se desviaran. ¿Por qué se desviaron? Aquí es el Eterno también diciéndole a ellos, ¿por qué? Les entregué todo, ¿por qué no lo siguieron? ¿Sí? Y les mandé hombres, les mandé profetas, les mandé siervos para corregir su mal camino y aún así no quisieron escuchar. Y dice el Eterno en el verso 2, pero mientras yo los llamaba, más se alejaban de mi presencia. Entonces aquí vemos que el Eterno, lo que hablábamos ahorita, Él nos llama en los tiempos de Shabbat. Pero ¿cómo nos alejamos? Cuando no lo celebramos. Aquí el Eterno nos está hablando también a nosotros. Yo los estaba llamando, pero se alejaban. O sea, ¿qué pasaba? No estaban guardando Shabbat. No estaban guardando las festividades, no estaban guardando las convocaciones. Porque muchas veces se celebran las fiestas año tras año y se olvida que es un llamado del Eterno para que estemos con Él. ¿Y cómo nos damos cuenta que nos estamos alejando de la presencia? Uno de los primeros rasgos o manifestaciones que nos estamos alejando de la presencia del Eterno es que dejamos de celebrar las fiestas santas, comenzando por el Shabbat. Entonces vemos que el Eterno aquí les está diciendo a ellos, ¿por qué se alejan de mi presencia? Porque si yo los estoy llamando, ¿por qué se alejan? Porque si Él nos está llamando a la intimidad, que nos está llamando a que estemos con Él, ¿por qué se alejan? Y muchas veces uno tiene el pensamiento, no, pues es una fiesta, es un día, no pasa nada, pero resulta que esos tiempos designados, o sea, el mismo Eterno fue el que los designó, los creó y los puso en la Escritura para que los guardáramos. Y si los puso ahí, porque son tiempos especiales donde Él dedica también esos días y esos tiempos para encontrarse con nosotros. Esos días, uno puede decir, sabemos que cuando entramos a la presencia de Él, Él dice que Él no nos echa fuera, que lo busquemos y lo hallaremos en cualquier momento, en cualquier hora del día, en cualquier día, lo vamos a encontrar, y es verdad. Pero en estos tiempos que Él designó, son tiempos donde Él sale al encuentro
para con nosotros. Entonces por eso Él aquí está diciendo, pero yo los llamaba y ustedes se alejaban de mi presencia. Y uno de los errores que cometió la casa de Israel fue que dejó de celebrar las festividades. Si recordamos los becerros que levantó Jeroboam, esos becerros, el propósito era alejarlos a ellos de las fiestas Kadosh, alejarlos de la verdadera adoración. Y aquí el Eterno les está recordando, yo los estaba llamando a usted, pero ustedes no venían a mí, se alejaban, al contrario. Dice la Escritura, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y algo que que el Eterno me podía hacer entender es que cuando aún uno no celebra una festividad, uno está resistiendo al Espíritu Santo, está resistiendo al Ruach HaKodesh. Entonces no es cualquier cosa, no es que la celebro a mi manera o como yo quiera, sino que aquí el Eterno nos está enseñando, si ustedes no hacen lo que yo les digo, me están resistiendo a mí mismo. O sea, se están oponiendo a lo que yo establecí. Y eso es resistirse al Espíritu Santo, porque no es solamente, los pecados graves no solamente son el adulterio, la fornicación, matar, eso no solamente son los pecados graves, sino aun cuando nos resistimos a la voluntad de Él, eso también es pecado y eso también nos aleja de la presencia del Eterno. Dice ahí mismo en el verso 2, ellos sacrificaban a los Baalín y ofrecían incienso a ídolos. Entonces, si recordamos los primeros capítulos, algo que hacía el pueblo en ese momento era que tenía una dualidad y que adoraban a Yahweh y decían que Yahweh era el que los protegía de sus enemigos, pero también adoraban a Baal, porque ellos decían que Baal era el que les daba todas las riquezas, toda la prosperidad económica era a través de Baal. Por eso ellos dejaron de celebrar las fiestas y comenzaron a sacrificar a Baal y a ofrecer incienso a los ídolos. Entonces el Eterno les estaba llamando aquí la atención, pero aquí la forma en que Él lo hace no es en una forma de juicio o de castigo, sino es como cuando un padre le llama la atención a un hijo. Dije, hijo, si yo te amo, ¿por qué haces eso? Entonces aquí el Eterno, la forma en que le está hablando a su pueblo es de una manera amorosa. Dice, si yo te llamo a mi presencia, ¿por qué no lo haces? Si yo te llamo a mi presencia, ¿por qué va y corre tras los Baales? ¿Por qué va y corre tras esos ídolos? Y en este tiempo es tan fácil uno desviarse porque muchas veces una de las estrategias que utiliza el enemigo es la parte financiera. Entonces vemos que el Eterno comienza a bendecirnos, pero también es un momento donde el Eterno prueba nuestro corazón. Si nos vamos a ir detrás de esa prosperidad que nos está entregando y nos olvidamos de Él, o ponemos las cosas en orden. Nos da la prosperidad, pero no nos olvidamos de quién es el que nos las da. Y esto es algo muy tremendo porque personalmente en este tiempo el Eterno ha venido trayendo mucha bendición, pero también es un tiempo donde ha probado el corazón. Bueno, hijo, te estoy dando todo esto, pero ¿dónde está mi tiempo? Yo también necesito que tú, así como te doy, asimismo yo espero que tú correspondas a ese amor que te estoy dando y a esa bendición. Entonces es algo muy tremendo cuando viene la sobreabundancia, porque la sobreabundancia es lo que muchas veces uno anhela, ¿cierto? Pero la sobreabundancia también tiene un punto débil y es que nos puede hacer desviar del Eterno. Entonces cuando viene la sobreabundancia, no se nos puede olvidar quién es el que nos la está dando. Entonces, ¿cómo guardamos eso? Pues también respondiendo con lo que el Eterno nos ha entregado. Entonces, si el Eterno nos entrega un privilegio, nosotros no podemos dejarlo por hacer las cosas del trabajo. Recordemos que primero fue el Eterno y después vino la bendición. Ese es el orden, primero el Eterno y después la bendición. Y a veces como que invertimos las cosas, nos vamos primero por la bendición, entonces ya es trabajo, y el Eterno como que a un ladito lo vamos dejando. Entonces ahí comenzamos a alejarnos de la presencia de nuestro Creador. Pero también aquí hay algo muy especial, cuando en el verso 1 dice que cuando eras un niño yo te llamé de Egipto, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y vemos una referencia muy especial en Mateo 2.15 que dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Adón por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos que aquí en Mateo, el escritor toma este versículo de Oseas y dice, de Egipto llamé a mi hijo. Pero veamos que él está hablando es de Israel. O sea, en Oseas está hablando de Israel cuando salió de Egipto. Egipto fue la matriz. Recordemos que entraron 70, pero salió toda una nación. Entonces prácticamente Egipto fue la matriz para el pueblo de Israel. Ahí se formó Israel. Por eso dice que cuando eran muchachos los llamó para que les sirvieran, para que fueran un reino de reyes y sacerdotes. La pregunta es, ¿cómo es que Mateo saca este texto que aparentemente lo está haciendo fuera de un contexto? Porque si estamos hablando de Israel, ¿qué tiene que ver con el Mesías? Pero aquí hay algo muy importante, es que lo tiene que ver todo. Porque Mateo lo pudo usar porque el Mesías tiene que ver todo con Israel. El Mesías es la cabeza, si recordamos. Yeshua es la cabeza y Israel, el pueblo, es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Por eso lo tiene que ver todo. Yeshua tiene que ver todo con Israel. Aquí habla de cómo a pesar de que Elohim tuvo misericordia y cuidado de ellos, Israel se apartó, pero así como ellos se apartaron, ahora Él va a preservarlos. La siguiente pregunta es, ¿por qué razón Israel huyó a Egipto? Y aquí vamos a hacer un paralelo. ¿Por qué vemos que Israel huyó a Egipto y por qué Yeshua tuvo que estar en Egipto? Y aquí vamos a ver ese paralelo. Si recordamos, el pueblo de Israel cuando fue a Egipto era porque hubo una hambruna y ellos tuvieron que ir en busca de alimento. Y ahí viene la historia de José, que los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, y en esos 7 años de escasez ellos tuvieron que ir a Egipto pues para tener ese sustento allá, y ahí fue cuando José les dijo a ellos que se quedasen allá, y el Eterno le dio también la orden a Jacob para que se quedaran allá. Ese fue el motivo con el cual fueron a Egipto, y era para evitar la muerte por causa de la hambruna. Ahora, Yeshua, cuando Yeshua nació, fueron los hombres sabios, los que le llaman los reyes magos, fueron donde Herodes, que estaban buscando al rey de los judíos. Y Herodes les dijo, no, cuando le encuentren me avisan para ello también a adorarlo. Pero vemos que cuando los sabios no le dieron la información a Herodes, él mandó matar a todos los niños que habían en Jerusalén, y mandó matar a todos los niños que estaban naciendo en todo ese sector. Y el Eterno le dijo a José que fueran con Yeshua, que fueran con el niño a Egipto hasta que Herodes muriera. Entonces vemos que Yeshua, cuando estuvo en Egipto, también fue cuando era niño, pero también estaba huyendo para que no lo matasen. Entonces vemos aquí una comparación. Israel bajó a Egipto, fue a Egipto para huir de una muerte por hambruna, y Yeshua cuando era niño fue allá para evitar que fuera muerto por Herodes. Fue una dirección que el Eterno le dio. Por eso dice que por eso dice en Mateo 2, yo llamé a mi hijo de Egipto, refiriéndose también a Yeshua, porque Yeshua estuvo allí, por lo que ahorita estábamos hablando que Herodes lo quería matar. Y cuando ya Herodes muere, el Eterno a través del ángel le habla a José que nuevamente retornen. Entonces vemos que ahí es cuando hace esta comparación entre Yeshua y el pueblo de Israel, que los estaba llamando de Egipto para que salieran de allí. También algo que aprendía, y es que por qué el Eterno envió, cuando Yeshua era un niño, por qué los envió allí con sus padres, y era porque hay algunos estudios que dicen que Egipto era muy racista y no permitía que se juntaran ellos con ninguno de otro pueblo. Entonces ellos no se mezclaban con los hebreos. Entonces allí en cierta manera iba a estar protegido también, iban a estar protegiendo los padres a Yeshua de esas mezclas con los egipcios, y él iba a poder permanecer y ser formado de la manera que el Eterno anhelaba. Entonces en Egipto fue donde empezó a crecer Yeshua. En Egipto fue donde creció y estuvo siendo resguardado del peligro, y la razón
era porque Dios los llevó a Egipto, fue por el hecho de que nos iba a mezclar. Entonces vemos que ahí fue donde comenzó a crecer, al igual que en Egipto comenzó a crecer el pueblo. Entonces esa es la comparación y eso es el por qué en Mateo habla de que llamó a su hijo de Egipto. Y esa es la comparación. Vamos ahora al verso 3 de Oseas y nos dice, sin embargo, yo fui quien le enseñó a Efraín a caminar. Yo lo llevé de los brazos, pero ellos no supieron que era yo quien los estaba sanando. Y aquí me gusta esta versión que dice sanando, porque en otra versión dice yo los estaba cuidando. Y hay una gran diferencia entre cuidar y sanar. Aquí cuando dice, fui yo quien les enseñó a Efraín a caminar, yo lo llevé de los brazos. Esta palabra, fui yo, nos hace entender que todo lo que hemos podido nosotros recibir, o sea, todo lo que el Eterno le estaba entregando a Israel, que lo formó, lo levantó, lo hizo un pueblo, Él está diciendo, fui yo. O sea, no fue la voluntad de ellos, su fuerza, su ejército, no. Dice el Eterno, fui yo. Y asimismo el Eterno nos recuerda, yo fui, soy yo el que les he entregado todo lo que ustedes tienen hasta ahora. Todo lo que nosotros hemos podido recibir, aquí el Eterno nos está diciendo, fui yo. No han sido ustedes, su habilidad, su talento, la sabiduría, no. Aquí el Eterno nos enseña y algo muy hermoso es que, sin embargo, fui yo el que les enseñó a caminar. Y esta palabra enseñar, dice, fui yo y ha sido Él el que nos ha venido instruyendo, nos ha venido guiando. Entonces esto es muy hermoso porque esto nunca se nos puede olvidar a nosotros, porque a veces cuando caminamos el tiempo, nos confiamos en nuestra propia sabiduría, nos confiamos en nuestro talento, en el conocimiento, y se nos olvida que es el mismo Eterno el que nos ha entregado todo, no es nuestra habilidad. Y dice, fui yo quien les enseñó a caminar. Y cuando se refiere a la palabra caminar, si recordamos, Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Aquí nos están diciendo el Eterno, yo fui el que les estaba enseñando Torah. Por eso dice, yo los cogí de las manitos, de sus brazos, para que aprendieran a caminar. Y cuando algo que estamos ahorita aprendiendo con nuestro bebé, es que ya él ya se para solito y ya como que lo coge uno de los bracitos y comienza uno a enseñarle a caminar. Sus bracitos los toma con el de nosotros y es su apoyo. Asimismo, era el Eterno con Efraín. Él nos tomaba de los brazos porque Él era el apoyo. Y Él era el que nos estaba enseñando a caminar. Por eso cuando lo llama de Egipto, lo primero que Él hace es entregar la Torá. Lo saca de Egipto, hace la que tú vas, se casa con Israel, pero también entrega Torá. Y la Torá es la que Él nos enseña y la Torá es la que nos lleva en el camino correcto. Por eso dice, fui yo quien les enseñó a Efraín a caminar y yo los llevé de sus brazos. Entonces, a eso es lo que el Eterno nos está enseñando acá. Él mismo, Él es el que nos ha enseñado, instruyendo su camino en la Torá. Él no nos enseña a defendernos, Él no nos enseña a defendernos en este mundo, sino que nos enseña a guardarnos en este mundo, a guardarnos de este sistema. Isaías 46:3 nos dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, lo que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Entonces, esta palabra es tremenda porque aquí nos dice, yo los voy a soportar hasta las canas, yo los voy a llevar, yo los voy a guardar. Entonces el Eterno es muy hermoso porque así como llama, y eso es algo que aprendíamos, y es que si el Eterno llama, Él sostiene. Y aquí esta palabra en Isaías nos lo está recordando. Yo los voy a soportar hasta las canas. Yo los voy a sostener hasta el final. Yo los voy a llevar, los voy a guardar. Porque si Él nos llamó, Él nos va a cuidar. Y algo que nos enseñaba nuestro Roe, nuestro pastor, es que si nunca vemos un siervo que el Eterno haya llamado, que haya vuelto atrás. Todo el que el Eterno llamaba, sostenía y lo hacía ser fiel hasta el final, así como lo leímos aquí en Isaías. Él sostenía y Él guarda. Entonces, si nosotros hemos sido llamados por Él,
Tenemos que tener la seguridad de que Él nos va a sostener y nos va a guardar hasta el final. Y eso no se nos puede olvidar. Ya si una persona se aparta es porque tal vez nunca fue llamada o porque fue rebelde. Pero si nosotros, Él nos llamó y nos va a sostener hasta el final. Y eso se nos puede olvidar. Dice aquí, pero ellos no supieron que era yo. Y aquí es que esto es tremendo. Porque dijo, porque ellos no supieron que era yo quien los estaba sanando. El Eterno los saca, les enseña a caminar, les entrega todo. Y por un momento ellos no supieron que todo lo que estaban recibiendo venía de parte del Eterno. Todo lo que el Eterno les daba, y ellos, el Eterno dice, ustedes no supieron que era yo que los estaba bendiciendo. Y muchas veces nos pasa eso. El Eterno nos da muchas cosas, pero ni por enterados muchas veces que es el mismo Eterno detrás de todo. Y aquí algo muy tremendo porque Dios habla de una o de otra manera. Dios muchas veces uno pensaría y uno que le quisiera que el Eterno le hablara a uno audiblemente para uno poder entender, o que Dios le dijera a uno, mira, te estoy dando esto o te estoy enseñando esto. Pero muchas veces Dios no actúa así y es muy rara la vez que Él obra de esa manera. Pero sí obra a través de personas. Y ahorita lo vamos a leer, Él obra a través de esos siervos que Él levanta. Pero muchas veces no lo entendemos que es Él. Pero aquí algo que nos dice, no supieron que era yo quien los estaba sanando. Y aquí esta versión dice sanando, y es muy especial porque algo que el Eterno cuando sacó al pueblo de Egipto, una de las cosas que Él estaba sanando, los estaba sanando aún de la idolatría que aprendieron ahí en Egipto. Aún de todas esas costumbres, Él quería sanar al pueblo de todo eso. Y eso es lo que hace con nosotros. Él aquí nos está recordando, yo los llamé de Egipto para sanar su corazón, su alma del pecado. Entonces eso no se nos puede olvidar y aquí Él nos lo recuerda. Yo los estaba, ¿qué? Era yo mismo, no supieron que era yo quien los estaba sanando. Y aquí es algo muy tremendo porque todo lo que el Eterno permite en nuestras vidas es para sanar nuestra alma. Todo. Y eso es algo muy, muy especial que tenemos que tenerlo muy, muy presente. Y mira lo que nos dice el verso 4 para poder entenderlo mejor. Dice, pero ellos no supieron que era yo quien los estaba sanando, quien los estaba guiando por medio de humanos. Elohim trabaja y guía a través de sus siervos. Y aquí es tremendo. No se te olvide, si quieres subráyelo. Dice, quien los estaba guiando por medio de humanos. Entonces, aquí podemos entender que no es que Dios es el que me habla, Dios es el que me guía, no necesito a nadie. No. Aquí muy claro la Escritura nos dice por medio de humanos. En el momento que el Eterno llamó a Israel de Egipto, utilizó a Moisés. Y a través de Moisés era que guiaba al pueblo. Ahora para nosotros en este tiempo, ¿a través de quién es el que nos guía? No pense que va a enviar el Eterno un ángel y le va a decir coja por aquí, coja por allá. No. Esos son casos muy raros y eso ya casi ni se ve. Pero aquí muy claro nos dice a través de humanos, a través de siervos que realmente son puestos por Él. Entonces, aquí podemos entender cuando el Eterno levanta un siervo o una sierva, es para guiar a un pueblo. Y muchas veces algo que se ve muy seguido es que muchas veces no se entiende que cuando un siervo lo corrige a uno la coge contra el siervo y vemos que es el mismo Dios a través de él. Aquí nos está confirmando eso. Soy yo a través de ellos. Entonces, cuando nosotros podemos entender que ya no es el hombre, ya no ponemos la mirada en el hombre, sino podemos ver al Eterno a través de ellos. Entonces, cuando vemos eso, que es Dios mismo, nuestro mismo Padre, a través de esas personas que coloca a nuestro alrededor, que son personas de testimonio, personas que viven en santidad, para guiarnos, entonces podemos entender que realmente es Él. Por eso el pueblo, por eso dice acá, ellos no supieron que era yo. ¿Por qué? Porque veían era el hombre. Pero aquí el Eterno dice, soy yo a través de ellos. Tanto los siervos, también los padres, cuando son padres realmente del Eterno, también a través de los padres, el Eterno nos habla, nos guía. Entonces, no se nos puede olvidar eso. Cuando a ti te hablen, te corrijan,
No es que te estén molestando la vida, sino el mismo Eterno que te está llamando la atención. ¿Para qué? Para sanar tu alma, para que no te pierdas. Dice ahí mismo, quien los estaba guiando por medio de humanos con riendas hechas de amor. Y aquí quiero que paremos también un momentico porque en la versión Reina Valera nos dice cuerdas de amor, pero aquí nos dice riendas de amor, porque yo me ponía a pensar, bueno, ¿cómo me va a traer con una cuerda? O sea, ¿me lanza una cuerda y me jala? No, aquí me está hablando, la traducción correcta es rienda. La rienda es la que se le pone al caballo y esa rienda lo que hace es guiar, o sea, se utiliza para que el caballo, para adiestrar al caballo, porque cuando el caballo es salvaje, entonces le ponen la rienda y comienzan a adiestrarlo. ¿Para qué? Para que haga lo que el jinete quiere que el caballo haga, para que aprenda a caminar, para que aprenda a guiarlo. Entonces la rienda lo que hace es coger al caballo y comenzarlo a guiar por donde el jinete quiere llevarlo. Entonces aquí dice la escritura que con riendas hechas de amor. Entonces esas riendas es las que el Padre coloca en nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos, también muchas veces para frenarnos, porque cuando el caballo va muy rápido, cogen las riendas y lo frenan. Y por eso dice aquí la escritura, riendas de amor. Entonces no son las cuerdas, porque cuerdas no tiene así mucho significado, pero vemos que la rienda tiene mucho más significado. Y mira, una rienda, cada una de las correas o cuerdas de la brida que sujetan las anillas del bocado del animal y sirve para guiar y sujetar. Entonces, guía y sujeta. O sea, nos lleva por el camino, pero también nos frena cuando nos vamos de pronto yendo por el camino que no es correcto. Esas son las riendas de amor. Y mira lo hermoso que dice acá, riendas de amor. Porque muchas veces cuando nos sujetan y nos frenan, eso también es amor. Por eso dice la escritura que el que toma a su hijo, aquel que toma por hijo, él lo azota y lo corrige. Y eso es amor. Y las riendas son también para eso. Porque muchas veces cantamos la canción Tú cuerdas de amor y vemos que todo es muy bonita la canción y que el amor del Padre, pero realmente las riendas también son para sujetarnos. También las riendas nos aprietan para que no nos desviemos. Aún muchas veces con esas mismas riendas le pegan a los caballos para que anden, para que no se desvíen, para que aprendan. Y ahí yo veía, cuando se va a esta partecita de la rienda, veía unos videos de cómo adiestran los caballos y muchas veces le colocan esas riendas y al comienzo el caballo le toca duro, le pegan, lo sujetan muy duro para que él aprenda a dejarse guiar por esas riendas. Entonces muchas veces así es el Eterno con nosotros. Esas riendas al comienzo pues muchas veces nos toca que nos dé duro hasta que aprendamos y ya después es más fácil el que nos guíe. Entonces a eso hace referencia las riendas. Dice segunda de Samuel 7:14, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Si él comete transgresión, yo lo castigaré con la vara de hombres y con los azotes de hijos de hombres. No obstante mi misericordia no la dejará, como la quité de aquellos que removí de delante de mi presencia. Entonces aquí vemos que el Eterno nos está hablando como padre. Y como un padre muchas veces tiene que corregir a un hijo, pero por el hecho de que lo corrige no significa que no lo siga amando. Entonces aquí nos está hablando eso. Dice, con ellos yo era alguien que estaba removiendo. Yo, Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueren siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. El yugo de sus quijadas y yo me agaché para alimentarlos. Aquí algo muy especial, dice cuando dice que yo rompí las coyundas de vuestro yugo. Sabemos que el yugo es lo que le colocaban en los lomos a los bueyes y unían dos bueyes con ese yugo. Pero las coyundas eran con lo que las amarraban. Y eso lo amarraban tan fuerte porque si las amarraban dejaban muy sueltas, el buey podía pues sufrir alguna herida por causa del yugo que era en madera.
Entonces esas coyundas eran esos lazos que utilizaban para amarrar el yugo al buey. Y nos dice aquí la escritura que yo rompí las coyundas de vuestro yugo. Él estaba rompiendo cuando él llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto, cuando él nos llamó a nosotros, él comenzó a romper esas coyundas, esas ataduras que estaban sujetando ese yugo sobre nosotros. Entonces eso era lo que el Eterno estaba haciendo con el pueblo y les estaba recordando, porque aquí no es una palabra de juicio, sino les recuerda con amor. Yo los estoy llamando, yo los saqué, rompí esas coyundas, quité ese yugo, les puse mi yugo que era ligero, era para que ellos recordaran de dónde el Eterno los sacó y lo que el Eterno hizo por ellos. Por eso el capítulo 11 comienza a hablar de restauración y comienza de esta forma amorosa. Yo los saqué y los limpié, los libré, les quité el yugo del pecado. Como que no se nos olvide de dónde Él nos está sacando, de dónde Él nos sacó. El versículo 5. Él no regresará más a la tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque ellos rehusaron arrepentirse. Entonces, aquí hay algo muy especial y les dice, no van a volver a la esclavitud de antes, a ese Egipto, pero sí van a ser esclavos por Asiria. Pero, ¿todo por causa de qué? De que rehusaron arrepentirse. Recordemos que todo lo que uno hace, pues tiene una consecuencia. Y lo más tremendo es que cuando dice aquí el Padre, ellos rehusaron arrepentirse, podemos recordar los 10 capítulos anteriores, donde Él les llamaba la atención, donde decía que dejaran de ofrecer incienso a Baal, donde les decía que dejaran el adulterio espiritual. Y dice aquí, ustedes rehusaron arrepentirse, entonces la consecuencia va a ser que van a ir cautivos por Asiria, van a ser cautivos por ellos. Entonces, nosotros no tenemos que tener en poco cuando el Eterno nos corrige. Por eso los 10 capítulos anteriores, aunque fueron duros, muchas veces cuando uno lee esos capítulos, como que es lo mismo el Eterno corrigiendo, dando duro, y uno como que, bueno, ¿en qué momento ya va a dejar el Eterno de tanta disciplina, tanta corrección? Y aquí es el momento donde Él ya cambia y les dice, viene un tiempo de restauración, pero porque no se arrepintieron antes, viene también reprensión. Entonces dice que ellos rehusaron arrepentirse. Y ahorita muchas veces aún hay personas que se rehúsan a arrepentirse, a volver otra vez a la senda correcta. Dice el verso 6, la espada caerá sobre sus ciudades. Cuando dice que su espada caerá sobre sus ciudades, también hace referencia, caerá sobre sus familias. ¿Por qué? O sea, muchas veces uno piensa, yo soy el que cometió el error, yo soy el que no quiero, pero resulta que aquí dice que la espada caerá sobre sus ciudades. O sea, aquí no es solamente uno el que lleva, por decirlo así, muy coloquial, uno el que lleva el bulto, sino lleva toda la familia, toda la casa. Entonces, por ahí dice, la espada caerá sobre sus ciudades. Y espada también representa juicio. Destruyendo los barrotes de sus puertas. Y mira que lo primero que hace es destruir las puertas. ¿Por qué? Porque las puertas es la que resguardan la ciudad. Si las puertas las rompen, si no hay puertas, pues cualquiera puede entrar y hacer lo que quiera en la ciudad. Porque las puertas eran las que cuidaban, resguardaban. Y mira que lo primero que dicen, destruyendo los barrotes de las puertas. Ahí es cuando se abren puertas y el enemigo fácilmente puede entrar y hacer lo que quiera. Aquí algo que el Eterno está diciendo es, ¿cuánto yo anhelaría yo darles todo lo que quiero darles? Que ellos pudieran ser participantes de mi amor, pero con todo no quieren recibir nada de mí. O sea, el Eterno quiere, en ese momento lo anhelaba, pero también en este tiempo quiere que nosotros seamos partícipes de todo su amor y de todo lo que Él tiene para nosotros. Pero el pueblo en ese momento dijo no, y en este momento también muchos dicen no. Aunque lo llamaban el Altísimo, que era un atributo de Él, significaba que le decían que Él estaba por encima de todo, que Él gobernaba y que Él era el soberano y que a Él estaba sujeta nuestra vida.
Pero como dijo Yeshua, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, esta era la condición del pueblo. Ellos adoraban a Dios, decían que Él era el Altísimo, que Él estaba sobre ellos, pero las acciones representaban lo contrario. Entonces, eso es lo mismo que muchas veces vemos hoy, aún en muchas personas, y en lo cual tenemos que cuidarnos, porque el decir Yahweh, Yahweh, tú eres mi Elohim, eso no significa mayor cosa. Lo que realmente vale es lo que hacemos. Eso es lo que habla por nosotros. Vamos al verso 7. Mi pueblo está colgado en suspenso. Y suspenso, bueno, mi pueblo está colgado en suspenso. Lo leo aquí de la K2. Mi pueblo está colgado en suspenso acerca de regresar a mí. A pesar de que los exhortan a lo alto, nadie se mueve. Y mira lo que significa suspenso. Suspenso, que está o se queda por un momento confuso. O sea, es una persona que está o por algún momento confuso y desconcertado y no sabe lo que debe hacer, pensar o decir. Entonces dice, mi pueblo está ¿qué? Está confuso, no sabe qué hacer. O sea, no sabe si obedecerme o seguir adorando a Baal. Entonces el Eterno les está mostrando la condición que están ellos. Ustedes están confusos, ustedes no saben qué hacer, si seguirme o no seguirme. O sea, el pueblo estaba cavilando. Y eso es lo que el Eterno les estaba diciendo aquí. Mi pueblo está colgado en suspenso acerca de regresar a mí. Entonces aquí vemos que muchos, aún conociendo, aún les cuesta regresar a Él. ¿Por qué digo conociendo? Porque puede que conozcan, pero estén alejados. Y están ahí confundidos. Como que, bueno, sigo, no sigo, como que esto es muy duro, como que si soy llamado, como que no soy llamado. Entonces están en ese suspenso, en esa confusión. Y esa confusión es acerca de regresar a Él. O sea que están dudando del llamamiento que el Eterno les hizo. Están dudando si seguir o no seguir en el camino de la verdad. Entonces eso le estaba el Eterno diciendo al pueblo en ese momento y también aún en estos tiempos. Porque algo que pasó con todo esto de la pandemia es que muchos se confundieron y muchos no regresaron a Elohim, sino que al contrario se apartaron. Esta pandemia probó el corazón de todos. Y se vio realmente quiénes eran y quiénes no eran. Si nosotros recordamos algo que se habló al comienzo de la pandemia, era que Él iba a mostrar quiénes son realmente sus hijos. Y muchas veces se pensaba, es que no, los que somos creyentes el Eterno nos va a poner por alto y no. Cuando dice que Él va a mostrar quiénes son sus hijos, era quiénes los que iban a soportar. Los que no soportaron, ahí cada uno pues se evalúa si es o no era. Entonces estaban cavilando. Y aquí cuando dice, a pesar de que los exhortaban a lo alto, nadie se movía. O sea, es cuando les estaban diciendo el Eterno a través de los profetas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pero ellos no tomaban ninguna decisión. Ellos no cambiaban su forma de vivir. Por eso dicen que nadie se movía. O sea, se quedaban quietos haciendo lo mismo que estaban haciendo antes y no tomaban decisiones. Aunque se les estaba hablando la verdad, no cambiaban. Y eso pasa ahorita también muy comúnmente. Cuando uno le habla a una persona de la restauración, muchas veces como que no se mueven, como que es una verdad, pero no cambio. Entonces, lo que pasó en ese tiempo y lo que estamos viviendo en estos tiempos es algo muy similar. Vamos al verso 8. Y aquí ya hay otro cambio, y es muy hermoso, porque aquí vemos, y el Eterno los versículos del 1 al 7, el Eterno les estaba recordando, yo los saqué de Egipto, he hecho esto por ustedes, los he libertado del yugo, les he dado todo para que ustedes estén en mi presencia, pero ustedes no han querido. Y aunque Él había hablado capítulos anteriores de juicio, mira lo que dice aquí en el versículo 8. Efraín, ¿cómo te puedo dejar? Y esta palabra es tremenda, porque es el mismísimo amor del Eterno, un amor que aún nosotros como seres humanos podemos tener, porque muchas veces uno
puede dejar a una persona, a una amistad, puede dejar una persona de muchos años, pero aquí mira lo que dice el Eterno: ¿cómo te puedo dejar? O sea, a pesar de todo lo que ustedes han hecho, ¿cómo yo te puedo dejar? ¿O cómo te puedo entregar, Israel? Está diciendo el Eterno acá. Y cuando Él dice eso, le está mostrando todo el amor, como un padre. Porque un padre, así el hijo, muchas veces no sea lo que él anhela, sea rebelde, sea malicioso, lo que sea, el padre lo corrige y siempre tiene la esperanza de que cambie. Así como la parábola del hijo pródigo. Vemos que el hijo pródigo se fue, pero ¿qué hizo el padre? Esperarlo. Esperar en qué momento él retornaba. Él en ningún momento se olvidó de su hijo pródigo, en ningún momento dijo, no, ese ya no vuelve, ya solo me quedo con el mayor. No, él siempre tuvo la esperanza de que su hijo iba a retornar. Y así mismo por eso aquí dice Efraín: ¿cómo yo te puedo dejar o entregarte, oh Israel? Y el mismo Eterno te está mostrando el amor en esta mañana. Tal vez usted ha sido rebelde, tal vez usted ha sido necio, tal vez usted lo corrigen y usted corazón se endurece, se pone mal geniado, y aún usted muchas veces por rebeldía hace cosas que no debe hacer, pero el mismo Eterno te dice: ¿cómo te puedo dejar? Pero este amor, este cómo te puedo dejar, no es que le esté aceptando su pecado, sino que Él está extendiendo su misericordia para que usted cambie, para que no desperdicie esa misericordia. Porque este amor, porque se puede malinterpretar, dice, ¿cómo te puedo dejar? Viendo que todo lo que hizo Israel fue malo, la casa de Israel fue malo, y el Eterno dice, ¿cómo te puedo dejar? O sea que mucha gente puede malinterpretar, o sea que pecaron y todo eso, aún así le está diciendo, venga, usted, ¿no pasó nada? No. Aquí le está diciendo, ¿cómo te puedo dejar? ¿Cómo te puedo quitar la misericordia si lo que yo anhelo es que usted cambie? Si lo que yo anhelo es que se aparte de esos malos caminos y retorne. Por eso dice la Escritura que el que viene a Él no le echa fuera. Pero, ¿cómo tiene que venir? Con un corazón humilde. Por eso hablábamos al comienzo, como niño. Nuevamente Él anhela que retornemos, que todo su pueblo retorne como ese niño. Y cuando se retorna como ese niño, el Eterno nunca va a desechar a un corazón que realmente viene contrito y humillado. Él dice que no lo despreciará. Y aquí cuando Él dice que no te puedo dejar ni entregar a Israel, aunque Él permitió que fueran llevados cautivos, pero Él nunca se olvidó de su pueblo. Él nunca se olvidó de su heredad. Isaías 1, 9, 10 dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Somorra y semejantes a Gomorra. ¿Cómo te podría tratar como Adma o hacerte como Seboín? Adma y Seboín eran las ciudades de las llanuras que perecieron junto a Sodoma y Gomorra. Entonces, algo que el Eterno hizo es que dejó unos sobrevivientes. Eso lo aprendemos ahí mismo en Oseas, en el capítulo 2, que dice que Él dejó un remanente. Cuando Él dice que dejó unos sobrevivientes, hace referencia a unos remanentes. A un remanente que era el que Él iba a hacer salvo. O sea, no todos, toda esa generación que pasó, tal vez muchos de ellos no fueron, pero sí los dejó a ellos para que a través de ellos saliera un remanente. Y ese remanente es el que está ahorita surgiendo, que somos nosotros, que es el pueblo de Israel, que Él otra vez está llamando, que Él es el que se está cumpliendo esta palabra que dice, ¿cómo los voy a dejar? Porque no solamente era para ese tiempo, sino aún para nosotros estamos recibiendo esa misericordia, porque Él no nos ha dejado, sino que nos está llamando. Ahí sí, con esas riendas de amor nos está llamando, nos está corrigiendo y guiando por el camino correcto. Por eso Él dice, ¿cómo les voy a hacer? Como esas dos ciudades que perecieron con Sodoma y Gomorra. Si no hubiera esperanza para Israel, si no hubiese esperanza para su pueblo, Él fuera destruido, los fuera destruido como a Sodoma y Gomorra. Dice el Salmo 94, verso 12, bendecido el hombre que tú corriges, oh Yahweh, y le enseñas tu Torá, para darle tranquilidad en tiempos de aflicción, hasta que una fosa se cabe para los pecadores, porque Yahweh no desechará su pueblo, ni abandonará su heredad.
Entonces recuerda eso y guárdalo mucho en tu corazón. Él no te abandonará, Él no te desechará, porque tú eres heredad de Él. Entonces, ese es un tiempo donde muchos están retornando. Y hay un argumento que muchas veces el enemigo coloca y es culpa por todo lo que se hizo, porque hay muchas personas que aún conociendo se apartaron, pero están retornando. El Eterno está permitiendo que otra vez vuelvan a la senda correcta. Pero una de las cosas que el enemigo coloca es, no, el Eterno no me va a aceptar, el Eterno no me va a perdonar, hice esto o aquello. Pero aquí el Eterno nos está diciendo que aún Él no nos desechará si venimos realmente arrepentidos, si realmente venimos con un corazón contrito y humillado. Él no abandona su heredad. Y si tú eres heredad de Él, Él nunca te va a abandonar. Y esto es algo muy tremendo, porque el Eterno siempre va a estar allí. El Eterno siempre va a estar, pero somos nosotros que nos alejamos muchas veces. El Eterno siempre permanece fiel, pero somos nosotros, las malas acciones, las que nos desvían de su presencia. Pero Él dice, yo siempre voy a estar ahí para cuando me necesiten, si realmente vienen con un corazón de niños. Él nunca abandona a su pueblo, es el pueblo quien lo deja a Él. Él siempre ha sido fiel, siempre ha estado ahí. Él está fiel, no se te olvide eso, Él está fiel. Dice ahí mismo en Oseas, mi corazón se estremece con la idea de qué? De hacerles mal. O sea, cuando el solo hecho del Eterno pensar en esos juicios contra Él, Él se estremecía porque les amaba. O sea, Él mismo, así como cuando un padre muchas veces le duele, cuando corrige a un hijo, muchas veces le duele más al papá que la correa o que la varita que le pega uno a nuestros hijos, pero sabemos que es con un bien para ellos. Aquí mismo dice, mi corazón se estremece con la idea de pensar en corregirlos, porque no era lo que él anhelaba. Él no anhelaba corregirlos, sino que al contrario, él anhelaba que todos anduvieran en su camino correcto. Dice, mas Yahweh tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta el día de hoy. Entonces vemos que el Eterno no los desechó. Cuando Él dice, yo no los voy a abandonar, los voy a desechar, es porque Él se acordó del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Eso está en 2 de Reyes 13:23. Entonces, ¿por qué Él guarda el pacto, el Eterno? Porque también ese pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, cuando lo hizo en Génesis 17, que ellos serían su pueblo, su especial tesoro, y que nunca los dejaría, es por eso que el Eterno también muchas veces soportó al pueblo de Israel con toda su maldad. ¿Por qué? Porque había un pacto de antemano y porque había una esperanza futura. Dice, mientras la compasión se inflama dentro de mí, dice, mi corazón se estremece con la idea, mientras la compasión se inflama dentro de mí. Y esta palabra inflamar no es simplemente cuando una persona se golpea y se le inflama, sino hace referencia a encender algo, a inflamar, o sea, de encender algo que arde con facilidad, desprendiendo llamas inmediatamente. Entonces vemos que la misericordia, la compasión del Eterno, aun cuando Él nos corrige, ¿qué pasa? Crece, se inflama, se enciende por nosotros, porque Él no quiere que perezcamos, que muramos en medio de la corrección. Por eso dice que el hijo que la azota, si aguanta la corrección, viene un proceso de santificación y de bendición y de fruto, que da fruto. Entonces, cuando Él nos corrige, algo que no se te debe olvidar es que también la misericordia del Eterno, la compasión, se inflama, comienza a arder por nosotros, ¿sí? Por eso no pienses que cuando el Eterno te corrige, Él ya se olvidó, ya no es misericordioso contigo, no, al contrario. Él nos corrige y su compasión hacia nosotros crece, se enciende, para que no perezcamos en medio de esa corrección. Ese es el amor de un padre, pero sublime ese es el amor de un padre, pero sublime multiplicando a la infinita potencia cuando el padre ve que un hijo perdido en la absoluta maldad es lo que habla Yeshua acerca del hijo pródigo, que su padre anhelaba siempre que él retornara,
que él volviese. Él nunca dejó de sentir esa compasión y de tener esa esperanza de que su hijo volviera. Entonces, algo que tuvo el padre en esa parábola del hijo pródigo es que esa misericordia, esa compasión se inflamó, creció, se encendió para que su hijo retornara. Cuando el Eterno nos habla acá que se inflama la compasión, de que Él no nos va a abandonar, que Él nunca nos va a desechar, a pesar de todo lo que ellos hicieron, esto no significa que tenemos licencia para pecar. Y eso sí lo quiero dejar muy claro, porque muchas veces se toma la gracia y se toma este amor como que Dios me perdona todo y no pasa nada. Por eso lo quiero aclarar, porque Él dice acá, Él no nos desecha, no nos abandona, pero no significa que nos vaya a pasar todo por alto. Eso no se te olvide, si uno la embarra conociendo a Él, viene un castigo, viene una corrección. Así Él nos ame, porque Él no es un Padre permisivo. Si la embarramos, nos corrige, pero para que cambiemos y no sigamos siendo los mismos. Algo que hace la misericordia del Eterno es que se inflame, es que para que volvamos en un verdadero arrepentimiento, en una verdadera teshuvá. Mira lo que nos dice Jeremías 31. Porque aquí vamos a ver algo muy especial, Jeremías 31, 18, y es que algo que hizo Efraín, después de que se apartó, fue retornar, escuchando oído a Efraín que se lamentaba. Entonces vemos que Efraín se apartó, pero aquí en Jeremías 31 vemos que comienza a lamentarse, comienza a tener ¿qué? Una techubá. Me azotaste y fui castigado, como novillo indómito, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh, mi Elohim. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Vemos que Efraín, ¿qué hizo? Techubá, reconoció su pecado y reconoció que había transgredido y que se había apartado del Eterno. Dice que él hirió su muslo, se avergonzó, se confundió, porque aceptó la afrenta, el pecado de su juventud. Entonces, algo para que la misericordia del Eterno se inflame a favor nuestro, la compasión, es la teshuvá, es reconocer, así como reconoció Efraín acá, yo cometí los pecados contra ti. Y mira lo que dice el verso 20, lo que dice Yahweh, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es un niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh. Pero mira que esa misericordia, para poderla recibir, tiene que haber una teshuvá. Entonces no podemos jugar con la misericordia y con la compasión del Eterno. Por más que se inflame la compasión del Eterno hacia nosotros, para poderla recibir, tiene que haber un arrepentimiento como lo tuvo Efraín, como nos está enseñando aquí Jeremías 31. Reconocer y apartarse del pecado para poder recibir esa compasión. Dice el verso 9 de Osea, dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, no regresaré a destruir a Efraín, porque yo soy Elohim y no un hombre, el santo entre ustedes, así que no vendré en furia. Ellos irán tras Yahweh, quien rugirá como león, porque él rugirá y los hijos vendrán temblando desde el oriente. Ellos temblarán como un ave según vienen de Egipto, como una paloma según vienen de la tierra de Asiria. Y yo los volveré a asentar en sus propias casas, dice Yahweh. Efraín me rodea con mentiras y la casa de Israel y de Judá con iniquidad. Pero ahora Elohim los conoce y serán llamados los santos de Elohim. Cuando dice que Él no ejecutará su ardor, su ira, que Él es el santo entre ustedes, así como no vendrá la furia de Él, aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Elohim es salvación mía, me aseguraré y no temeré.
porque mi fortaleza y mi canción es Yahweh, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Yahweh porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces cuando Él dice que no ejecutará su ira, es cuando nos vamos a gozar, porque Él tendrá compasión de nosotros, porque esa ira que nosotros nos merecíamos por causa de nuestros pecados, Él la va a cambiar y nos va a tener misericordia. Entonces por eso nos dice acá en Isaías 12 que nos alegraremos. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros. Él soporta la ira, Él soporta muchas veces esa decepción que nosotros le causamos, pero Él la soporta. Él no se desborda como nosotros muchas veces en el mal genio, en la ira, en la tristeza, sino que Él soporta la ira porque Él tiene compasión hacia cada uno de nosotros. Dice que ellos irán tras Yahweh, quien rugirá como león, porque Yahweh me dijo, dice Isaías 31:4, porque Yahweh me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y se reúne la cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Yahweh de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre el collado. Como las aves que vuelan, así amparará Yahweh de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque aquí nos dice que Él rugirá, pero rugirá a favor de nosotros. Pero si retornamos realmente a Él, Él se levantará a favor de su pueblo y rugirá como ese león a cuidarnos. Pero tenemos que retornar. Si nosotros queremos ver a Yahweh como Yahweh de los ejércitos peleando a favor de nosotros, lo único que tenemos que hacer es retornar y andar en su verdad y Él peleará por nosotros. No podemos pensar que Él pelee por nosotros cuando hacemos lo contrario a lo que Él dice. Él ruge como león a favor cuando andamos en su verdad. Ellos temblarán como un ave según vienen de Egipto, como una paloma según viene de la tierra de Asiria. Y yo los volveré a sentar en sus propias casas, dice Yahweh. Cuando dice que los volverá a sentar en sus propias casas, está hablando de la restauración de su pueblo, que Él los hará retornar nuevamente a la tierra de Israel. Él nos hará retornar. Y cuando dice acá y yo los volveré a sentar en sus propias casas, eso es lo que Él está haciendo. Nos está, ¿qué? Llamando, porque nuestra verdadera casa no es esta casa terrenal, sino que nos está llamando realmente a que en algún momento a futuro vivamos en esas moradas celestiales, porque es nuestra verdadera casa. Cuando nos dice acá, esto es que nos está llamando, nos está hablando de la restauración. Y aquí algo muy tremendo al final, en el último versículo, ya para terminar, dice que Efraín me rodea con mentiras, y la casa de Israel y de Judá con iniquidad. Pero ahora Elohim los conoce y serán llamados los santos de Elohim. Parece contradictorio este versículo porque me dice, son mentirosos y hay iniquidad en ellos, pero algo que el Eterno dice, yo los conozco. O sea, el Eterno nos conoce lo más profundo del alma, las raíces más profundas, que muchas veces somos mentirosos, muchas veces hay iniquidad, pero Él sabe que a futuro Él nos va a transformar. Por eso Él nos llama y nos dice la Escritura que la obra que Él empieza, la termina. Por eso el Eterno no mira cómo comenzamos, ni mira cómo llegamos, sino mira el futuro. Por eso aquí Él dice, pero ahora Elohim los conoce y serán llamados santos de Elohim. Tremendo, porque ahorita vemos nuestra condición y tal vez no somos los santos de Elohim como dice la Escritura, pero Él nos está viendo a futuro. Por eso la compasión del Eterno, por eso cuando Él habla de este amor, de esta misericordia en este capítulo 11, Él no estaba mirando la condición del pueblo, Él estaba mirando ¿qué? El futuro, Él estaba mirando más allá. Por eso le dice, yo los conozco
y ustedes van a ser llamados santos. Así que eso también es una palabra de aliento, de ánimo, para seguir perseverando, para seguir peleando, aún contra el pecado que nos asedia, dice la Escritura. Despójesen, sacúdanse del pecado que los asedia y sigan corriendo la buena carrera. ¿Por qué? Debemos nosotros mirar y no pensar en cómo estamos ahorita, sino cómo vamos a terminar. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el Eterno. Y serán llamados santos de Elohim. Qué hermoso que al final de nuestra carrera con Él, si seguimos y perseveramos, vamos a ser llamados santos de Elohim, porque Él va a cambiar todo en nosotros. Así que no pierdas la esperanza, sigue luchando. Esta palabra que el Eterno nos hablaba hoy a través de Oseas 11 es una palabra de amor, de volver a ser como niños, de nuevamente retornar a ese amor, a esa pasión, a esa entrega para con Él como la teníamos al comienzo. Si en algún momento tal vez te has apagado, has dejado que ese fuego del Ruach HaKodesh en tu vida como que comience a apagarse, nuevamente el Eterno te está diciendo, levántate, nuevamente cobra ánimo, no mires tu estado actual, sino mira cómo vas a terminar. Todos los tiempos son diferentes, dice que hay tiempo para todo. Tal vez no estás en los mejores tiempos, en los mejores momentos, pero no significa que siempre vaya a ser tu vida así. A futuro todo el Eterno lo puede cambiar. Algo que el Eterno nos ha enseñado aquí en esta casa es que el Eterno todo lo puede cambiar en un momento. En un día, Él puede cambiarlo todo. Y eso es lo que el Eterno anhela y es la esperanza que nos está entregando a través de este capítulo. Por eso dice, nunca los voy a desechar, nunca los voy a abandonar. O sea que si Él no nos abandona, Él siempre va a estar ahí, porque nosotros lo vamos a abandonar. Si Él dice que no nos abandona, aún con todos los problemas, aún con todos los chicharrones que nosotros tenemos, y Él nos dice no te abandono, ¿por qué lo vamos a abandonar nosotros? Si Él no tiene nada malo, si Él es perfecto, Él nos da todo lo mejor. Si Él nos recibe a nosotros, ¿por qué vamos a dejarlo a Él? Si Él no nos va a abandonar nunca, eso no se te olvide y nunca lo dudes. Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Así que si Él no nos deja y no nos abandona, nosotros no debemos abandonarlo ni dejarlo a Él. Así que cobra ánimo, levántate. Levántate una vez más. Si estabas perdiendo tu fe, estabas perdiendo tu amor, por todo lo que estás viviendo, deja todo eso a un lado y levántate y nuevamente cobra ánimo. Fortalece esas rodillas endeble, cíñete los lomos y levántate y sigue, porque Él está ahí a tu lado y porque Él no te va a abandonar. Él lo prometió, voy a estar con ustedes hasta el fin. Y el fin, todavía nos falta harto. Entonces, hasta el fin. Si dijo que hasta el fin, es hasta el fin. Él no dijo que a mitad de camino, no, hasta el final. Porque al final seremos llamados santos de Elohim. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. Así que levántate y sigue adelante. Ese es el mensaje de Oseas 11, así que no lo deseches, atesóralo y cobra ánimo. Que el Eterno te bendiga en este Shabbat, sigue conectadito. Esta tarde a las 4 no te pierdas la enseñanza, que una instrucción que el Eterno nos va a seguir entregando. Así que muchas bendiciones, que el Eterno sea fortaleciéndote. Shabbat Shalom. Levanto mis manos hoy a ti, Yahweh, rogando en tu presencia que me perdones y aceptes
mi corbán. Con todo mi corazón, Yahweh, te quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Levanto mis manos, voy a ti, Yahweh, rogando en tu presencia que me perdones y aceptes mi corbán. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, Yahweh, te quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme.